Lucas 19, ¿sí? Ya tenemos todo ahí la historia. 10 versículos de una historia conocida, y como decíamos, por más que sea conocida, dejemos que el Señor nos hable en esta noche a través de este tema, que yo si le tenía que poner un título, le ponía una mirada de compromiso, mirar más allá. Cuando Rodri me decía y me invitaba y dejan este tema, esto del tema libre, uno trata de hablar de lo que viene reflexionando. Y la vida del Señor Jesús en los evangelios es desafiante, y quisiera que nos desafíen esta noche, como me desafió a mí y como quisiera que nos desafíen esta oportunidad, con una mirada de compromiso. Mirar más allá. Lucas 19, Jesús y Zaqueo, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué? Porque ahora, como vamos a ver más adelante, Zaqueo era publicano, cobraba impuestos para Roma siendo judío. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Aclaro esto, un pequeño paréntesis, lo vamos a hablar durante el mensaje, pero esto es un fruto de la salvación y no es un requisito para ser salvo. Uno de los cambios que tuvo Zaqueo era que todo lo que había robado lo devolvió cuadruplicado. Y termina el versículo 10, porque el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. En la cuarentena yo no pude ver muchas películas como otras familias. ¿Sí? Este tema de las nenas a veces se complica, ¿no? No sé si algunos han visto series y demás. Sí pude ver 2 o 3 que me hice el tiempo y lo pudimos ver. Y una de esas fue Inquebrantable. No sé quién la conoce, esa película, Inquebrantable. Buenísima película, se las recomiendo. Está bueno estas películas que dejan mensaje, ¿no? Me vi Ben-Hur, que tampoco la conocía, que vamos a hablar un poquitito también de todo este tema de lo que vivió el Señor Jesús en el contexto, porque conocer el contexto al cual el Señor Jesús hablaba nos va a cambiar el panorama. Esta película Inquebrantable habla de Luis Zamperini, y lo bueno que también que tiene esto, que son casos reales. ¿Quién era Luis Zamperini? Bueno, fue un corredor que se alistó o fue a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, él logra calificar a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, ¿sí? Y colocarse en la 8ª posición a nivel mundial en la carrera de 5.000 metros. Pero tiempo después, este hombre decidió unirse al ejército y ser el bombardero en un B-24, ¿sí? En un avión. Libertador para la Fuerza Aérea Estadounidense en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. El que la vio, no quiero espolear nada, pero está buenísima, lucha con tiburones, el avión se cae, sufre un montón de cosas, pero este hombre termina yendo a la guerra, termina siendo un hombre disciplinado, pero me encanta lo del inicio y lo que se transcurre durante toda la película. ¿Cómo empezó todo? Que él empezó a ser corredor y siente este desafío de ir. Bueno, Luis, como lo conocían sus amigos, es un ejemplo de perseverancia. De niño era frecuentemente molestado por otros niños por su origen italiano, lo que provocara que se portara mal y bebiera alcohol. Y fumaba, y se escapaba, y hacía travesuras como todo chico, pero ya era un poco grande. Para el desencanto de sus padres, pero su hermano mayor decidió intervenir en su vida, en una de esas corridas que hace él escapándose
ve la agilidad y la velocidad que él tenía y decidió intervenir en su vida y lo entrena para ser un corredor de larga distancia. Algo que ayuda a Luis a generar disciplina y un enfoque en su vida. Y se vuelve tan bueno que cuando crece se gana el apodo de El Tornado de Torres, por la ciudad donde él vivía. Ahora, cuando yo veía esto, me dejaba esto y pensaba en el pasaje que hemos leído. El hermano vio más allá de lo que veían todos. En Luis veían en ese chico que molestaba, que se escapaba, que hacía travesura, que el policía no lo puede meter preso por el cariño que le tenían los padres, pero alguien ve más allá, ve su potencial, decide invertir en su vida y genera un cambio en la vida de Luis. Cuando yo pensaba en este pasaje, se me venía este ejemplo a la mente. Miren, en Roma, hace 2000 años, la civilización romana había sembrado el terror en el mundo. El terror en el mundo. La pax romana, lo que es la paz romana, no era conseguida por la razón o por la paz, sino era a través de la fuerza, oprimiendo al pueblo. Las carreteras que hicieron los romanos, de ahí viene la frase, todos los caminos conducen a Roma, hasta el día de hoy se siguen usando. En el Imperio Romano, en 3 meses podía llegar a todo el imperio a través de las carreteras que habían hecho los romanos para conquistar. Hasta el día de hoy, en Europa, si vas en cualquier lugar de Europa, hay vestigios de lo que era el Imperio Romano. Pero no era la paz de la tranquilidad, sino era la paz de los sepulcros. La rebelión de Espartaco, que fue un esclavo que se quiso independizar, trajo miles de muertos. En un día se podía levantar 6.000 cruces en el Imperio Romano. Los hombres empezaron a perder su dignidad. Acuérdense que estábamos en la época donde la esclavitud no había sido abolida y donde para los romanos, si no le gustaban un niño, lo mataban, o el que se levantaba contra el imperio, lo mandaban al circo a matar, o hacían como decíamos recién, levantaban miles de cruces. En este contexto es donde nace y crece el Señor Jesús, y donde se desarrollan más adelante los discípulos. Pero los hombres empezaron a perder su dignidad. En el circo empezaron haciendo malabares, y esto de los malabares aburrió al público y empezaron a hacer peleas, y después de las peleas empezaron a luchar y a matarse. Y cuando vieron que esto traía más atracción, empezaron a atraer animales de los distintos lugares del imperio y que las fieras luchen contra los hombres. Y después, aburrido de esto, ya tiraban los hombres a las fieras. Este era el Imperio Romano. Después se hacían competencias y el que perdía moría. La gente ya no le interesaba esto, sino que querían ver el espectáculo de la muerte. Y en el último bastión del Imperio Romano, es más, en la última frontera hacia Asia, ahí nace Jesús. Y nace en una de las últimas provincias de esa ciudad, un pueblo muy pequeño. Él habla durante 3 años, no escribe ningún libro, no maneja ningún ejército y se rodea de pecadores y de pescadores. Pero dio vuelta a la sociedad. Y esto hay que explicarlo, hay que darle una respuesta racional a esto. La respuesta es que dentro de un imperio que no tenía dignidad humana, él vuelve a dar dignidad. Se acerca al mendigo y uno diría, bueno, demagogia de izquierdista, y no, porque él podía acercarse al mendigo, pero también se podía acercar al rico. Y decía, bueno, es alguien de extrema derecha. No, tampoco, porque él podía estar con el uno y con el otro. Jesús estaba viendo que el mendigo o el rico son respetables para Dios. Y que cada persona tiene dignidad y tiene derecho. Jesús estaba viendo en el rico y en el pobre y en cualquier persona que la persona podía tener una dignidad y ser restaurada. Esta historia que nosotros leímos cuando Jesús visitó a Jericó
Era una ciudad rica. Los sacerdotes tenían su morada ahí, oficiaban ahí. Era una ciudad rica, llena de lujos, de piletas del momento. Y él, para los que nos visitan o también para los que no conocen tanto el contexto, la fama que tenía el Señor Jesús en un momento donde no había diario, donde no había internet, se venía acrecentando. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, en tu historia anterior, ahí a Lucas 19, Jesús sana a un ciego en Jericó. Y esto revolucionó la ciudad. Entonces, cuando él vuelve a poner un pie en la ciudad, la gente se agolpaba para ver al Señor Jesús. Una multitud lo apretaba en la ciudad y él estaba fervorosa porque lo esperaba. Eufórico por el milagro del ciego anterior y entusiasmado lo empiezan a seguir. Pero el Señor levanta los ojos y he aquí el tema. Tiene una mirada que ve más allá y es una mirada comprometida. Y vio a un hombre que estaba sobre un árbol mirándolo. Y se detuvo en ese hombre. Yo quiero que saquemos el misticismo que a veces se genera, esto no lo digo mal, sino para bien. Si bien el Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero Él vio lo mismo que vio la multitud. Y lo mismo que vieron todos, pero Él se detuvo. Zaqueo no estaba al nivel de la multitud. El árbol sicomoro no era muy alto, pero sí estaba elevado a la multitud. O sea, el Señor Jesús tuvo que hacer este ejercicio de elevar su mirada y ver a esa persona. Él tuvo que aguzar sus ojos, para ver a él. Pero esto era cotidiano en él, porque tuvo que agudizar sus oídos para escuchar el clamor de Bartimeo, en el caso anterior del ciego. Cuando una multitud lo seguía, él se detiene en Bartimeo. O también en otro episodio, cuando una multitud lo apretaba, él agudiza sus sentidos y ve que alguien lo estaba tocando y dice, de mí salió poder. Y era una mujer que hace 12 años había gastado todo en médicos. Y se detiene con ella. Y en ese relato que te estoy contando venía un poderoso a pedirle que sane a su hijo y el Señor Jesús accede. Pero detiene toda la caravana, detiene ese asunto donde un niño se estaba muriendo y porque una mujer se acerca con fe, él lo puede detectar y frenarse ante ella. Jesús tenía una visión que iba más allá de la gente. Ahora, ¿qué era lo que veía de la gente? ¿Qué era lo que veía la gente de Zaqueo subido a un árbol? Bueno, como te decía, Zaqueo no era querido, él era recaudador de impuestos, era considerado un traidor. Era un judío que se quedaba con los vueltos y que atosigaba al pueblo para que paguen sus impuestos para Roma. Y en ese contexto que yo te dije, imagínate si alguien no pagaba. Zaqueo tenía autoridades para atosigar a las personas para que paguen sus impuestos. Y para Roma. Imagínate lo que era Zaqueo. Lo sentían como un traidor de su pueblo. Y era jefe encima de un sistema perverso. Los publicanos eran esos. Y encima, en una ciudad riquísima. Ahora, cuando lo miramos así a Zaqueo, arriba del árbol, le sacamos una foto, lo miramos, lo pesamos, lo medimos, lo catalogamos y decimos, Zaqueo es esto. Ahora, ¿qué vio Jesús en él? ¿Qué es lo que vio Jesús en él? Bueno, te vuelvo a decir, Jesús vio lo mismo que vio toda la multitud. Vio lo mismo. Vio a esa persona, pero también vio algo distinto. Vio que era un traidor, que era un perverso. Él vio más allá y vio un hombre que perdió el camino y que lo podía llegar a restaurar. Que se extravió de ese camino, que no tenía propósito y que él le quería dar propósito. Pudo ver en él al hijo pródigo que se fue de la casa del padre mientras todos veían al traidor. La visión de Jesús penetraba en la realidad de la persona. Y él ve la distancia que estaba de Dios. Él vio el estado espiritual de Zaqueo. Él vio el estado espiritual de Zaqueo. Y esa percepción lo llevó a llamarlo y a que se baje.
Y como decíamos, Jesús no tenía una opción por una clase social. Él podía estar con todos. Él buscaba a todas personas. Para Jesús hay una necesidad espiritual en cada ser humano y Él se acerca. Mientras los demás tenemos filtros con las personas, el Señor Jesús se acerca a Zaqueo. Y Jesús no tenía ningún empacho en dejar toda la multitud e irse a la casa de una persona, y pecador y traidor. No solo eso, sino que Él mismo se invita y genera el acto para ir a su casa. Le dice, desciende, date prisa que es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Zaqueo solo tenía la necesidad o quería ir a ver, era un espectador. Pero Jesús invita a su casa. Iba a ir a la casa del traidor. Habiendo tantos buenos, habiendo tantos sacerdotes, habiendo tantos de la multitud, Jesús mira y se invita a su casa. Jesús podía percibir en quienes lo rodeaban, ver más allá. Más que lo que perciben los discípulos y la multitud. Sí, lleno de dinero. Sí, un traidor, pero un pecador que había perdido su dignidad en un imperio que no valoraba la dignidad. Y el Señor Jesús ve más allá. Ahora, los criterios van cambiando, ¿no? Los criterios van cambiando a medida del tiempo. No son los mismos criterios que hoy yo tengo, que tuvieron mis padres o que tuvieron mis abuelos. Ahí en Samuel, cuando es llamado o es ungido el rey David, el criterio para llamar a los reyes eran de altura, era de ser grandes, de tener experiencia en la guerra. Ahora, el que conoce la historia sabe que el sacerdote hace pasar a todos los hermanos y ninguno veía como rey. Y Dios le tiene que decir al sacerdote y decirle, no mires su parecer, porque yo lo desecho. Porque lo que yo miro, le dice Dios, es el corazón. No mire su parecer ni lo grande. Ahora, acá hay una definición. La visión del cristiano debe apuntar hacia el corazón. No debo engañarme con lo que se ve afuera. Jesús no se resigna y no abandona, por el contrario, abandona a la multitud y se va con una persona. Abandona a una multitud y se va con una persona. Podríamos haber dicho, Señor, predica desde acá, si Zaqueo te va a escuchar. Y no solo te va a escuchar él, sino que te escucha la multitud, pero no. Al Señor no los deslumbran las multitudes. Al Señor lo que le deslumbra es la necesidad y un corazón espiritual. Ahora, este mensaje es duro para nosotros. Por lo menos para mí es duro. Porque muchas veces nos guiamos con este criterio, del de la cantidad, del de la multitud, del de la mayoría, y no por el del Señor Jesús, que ponía su foco en el individuo. Con ese criterio de menospreciar a la persona y correr tras la multitud, nos olvidamos la misión que tenemos. Jesús abandonó la multitud y privilegió a una persona. Y se invitó a su casa, porque ahí estaba la necesidad. Ahí estaba la necesidad. Y hay algo que destaca Jesús, es el valor individual. ¿Por qué? Porque Él ve que Él puede volver en sí. La persona puede volver en sí. Eso que hizo el hijo pródigo, que cuando estaba en el chiquero, vuelve en sí. ¿Qué es volver en sí? Es recapacitar y darse cuenta en el estado actual que está, y en el estado que podría llegar a ser, y en el estado que estaba antes de estar en ese estado actual. Dice un poco un trabalengua, pero eso es volver en sí, darse cuenta de lo que somos. Y él podía ver en eso, en el hijo pródigo que vuelve en sí, y en el endemoniado de Gadara, donde también se utiliza esta palabra, que volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Es darme cuenta del estado espiritual. Jesús vio lo que podía llegar a ser. Le traen a una mujer adúltera para apedrearla, que la habían encontrado en el mismo acto de infidelidad, y por la ley tendría que haber sido apedreada. Pero él ve más allá. Y dice, acá puede haber una oportunidad. Siempre el hombre tiene la oportunidad de restaurar su camino y de volver en sí. Darme cuenta de quién soy, como hizo ese hijo pródigo. Todos tenemos un sello de individualidad para conocer el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Jesús vio lo que Zaqueo era, pero también vio lo que Zaqueo podía llegar a ser.
Y eso es lo que me encanta del Señor Jesús. La visión del cristiano debe ser esta. Ver la persona con lo que puede llegar a ser. Y vuelvo a decir, está bien, sí, el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Pero el Señor Jesús vio más allá. Vio más allá. Y vio en Zaqueo lo que podía llegar a ser. ¿Cuántos saqueos hay al lado nuestro? Me preguntaba. ¿Los vemos? Hipócritas, malas personas, traidores, me anotaba, embusteros. ¿Cuántos hay? Pero cuando solo nos detenemos en eso, podemos caer en decir, no reúne los requisitos para llegar a Cristo. No los reúne. Entonces no vamos a hablarle. Y los que estaban en el inicio, no sé si estaban todos, les comentaba de que ayer a la noche ha fallecido un amigo nuestro, pero que hace muchos años era una persona viciosa, que no dejaba a su familia venir a las cosas de Dios. Ahora, si nosotros no nos detenemos en ese rótulo, tal vez no nos acercamos. Ojo, siempre vamos a ese extremo, ¿eh? También podemos ir y no acercarnos al intelectual, al inteligente, al exitoso en los negocios, porque lo catalogamos y decimos, él no va a escuchar. Por eso el desafío en esta noche, en algo práctico, es que tengamos la mirada del Señor Jesús. Y una mirada comprometida y de mirar más allá. Si hacemos eso sería trabajar con prejuicio. Y al trabajar con prejuicio, ¿saben lo que estaríamos diciendo? Que ya Dios no tiene poder para transformar esa vida. En otras palabras. ¿Por qué? Porque es una mala persona o porque no va a escuchar. Creemos que tenemos la misma sabiduría de Dios y en otras palabras decimos que Él no puede. En Juan 1 habla de que el Señor Jesús, el Verbo se hizo carne, hizo tabernáculo. ¿Y saben dónde hizo tabernáculo el Señor Jesús? Entre nosotros, entre lo vil, entre lo menospreciado, en ese imperio, en ese momento. ¿Por qué en ese momento? En ese momento donde Él nace y hay un decreto donde tenían que mandar a... En ese contexto nace el Señor Jesús. A veces nosotros entramos en esas discusiones vanas de qué momento fue mejor. Lo que sí sé que también nació en un contexto perverso. Hoy nos sacamos y nos deslumbramos por el aborto o por el matrimonio igualitario, la perversidad que vivían los romanos. Era terrible. En ese contexto nace el Señor Jesús. Historiadores dicen que el Imperio Romano cae por su propia decadencia. Por su propia decadencia fue el inicio. Pero el Señor Jesús en ese contexto viene a darle dignidad al ser humano. Nadie se le acercaba a la samaritana. Y Jesús diseña un plan, como lo diseña con Zaqueo, porque se invita a su casa, y con la samaritana manda a todos a comprar pan. Y siempre me llama la atención y siempre lo digo, y perdón si soy reiterativo, pero despacha a los 12 discípulos para que vayan a comprar pan. ¿A cuánto hubiese mandado a comprar pan? ¿A 1, a 2, a 3? Pero a los 12, él se los quería sacar de encima. ¿Para qué? Para tener una conversación con ella. ¿Por qué? Porque nadie se le acercaba a la samaritana. Y él va y genera el encuentro. Y tiene un encuentro con la samaritana. Y a partir de ese encuentro, muchos en Samaria cambian. Y Ezequiel, para el que nos visita, o tal vez al que no sepa este detalle, samaritanos y judíos no se hablaban. Si tenían que ir a un lugar, evitaban Samaria y hacían todo un recorrido para no ir. Y el Señor Jesús pasa por Samaria y tiene un encuentro. Y el que también sabe un poco del contexto, sabe lo que la mujer era en ese tiempo, despreciada. Entonces va un judío, un hombre, hablando a solas con una mujer y samaritana. Pero él se acerca. Nadie se acerca a María Magdalena porque estaba endemoniada. Y el Señor Jesús se acerca y tiene un encuentro con María Magdalena. Y ser una de sus mujeres que lo siguieron. Y tienen el privilegio de estar hasta el final apoyando al Señor Jesús. Nadie se acerca a Leví, otro publicano. Y no ahora como Mateo, sino que no solo lo llama a Leví, a Mateo, no solo como a Zaqueo, sino como a Leví, y a este publicano, traidor, también lo llama, pero también lo llama a ser uno de sus 12. Ese era Leví, un cobrador de impuestos.
Nadie se le acerca a Simón el celote. ¿Saben quiénes eran los celotes? Por eso te nombré Ben-Hur al principio. El que la vio, los celotes, eran los traidores, los que querían derrocar al Imperio Romano. Fueron los que inventaron la daga y en un tumulto mataban a los romanos. Querían derrocar al Imperio Romano a través de la fuerza. Esos eran los celotes. Esos eran los celotes. El Señor Jesús llama a uno de ellos para ser uno de los 12. De hecho, muchos dicen que no habían cambiado su mente porque Pedro, al final, cuando lo van a crucificar al Señor Jesús, ¿cómo reacciona en Getsemaní? ¿Qué hacía Pedro con una espada? Pero Pedro la tenía. Y Pedro le quería cortar la cabeza. Porque es otra de las cosas que digo, porque a veces cuando uno reacciona con estas cosas se da cuenta de la realidad de las personas, porque lo idealizamos. No es que Pedro le quería cortar la oreja, Pedro le quería cortar la cabeza. Pero como le erró, le cortó la oreja. Pero el Señor Jesús se acerca a la samaritana, a María Magdalena la endemoniada, a Leví, al traidor, a Simón al celote, y también a un fariseo. Porque también se acercaba a los fariseos, que siempre se le acercaban para tentarle, pero en un momento accede a ir a la casa de Simón el fariseo. ¿Se acuerdan de esa historia? Que le tiene que decir que una mujer le estaba ungiendo los cabellos y el Simón el fariseo, que lo había invitado a su casa, no tuvo ningún gesto con él. Pero él accede a ir a la casa de un hipócrita. Pero Jesús se acercó. Jesús se acercaba a todas las personas que nosotros diríamos, caso perdido. No va a escuchar. Es un religioso, es un endemoniado, es una mujer pecadora, es un traidor, es un violento el Simón el celote. El Señor Jesús se acerca. ¿Por qué? Porque tiene una mirada comprometida. ¿Por qué? Porque tiene una mirada que ve más allá. ¿Por qué? Porque no solo se detiene en lo que la persona es, sino en lo que la persona puede llegar a ser. Y yo digo amén a esto. Porque se detuvo en mí y se detuvo en vos. El enamoramiento no ve los defectos. Por eso en los campamentos, cuando uno trata de aconsejar, trata de hablar con la inteligencia de que vea. Viste que a veces dicen el amor es ciego, mentira. El amor no es ciego, el enamoramiento es ciego. Porque el enamoramiento no ve los defectos, pero cuando pasamos a la otra etapa del amor, es que cuando vos amás a la otra persona, aún viendo sus defectos. Bueno, el amor de Dios y esa mirada del Señor Jesús mira nuestros defectos y nos potencia más allá. Jesús criticó a los fariseos y le dice, hipócritas. ¿Por qué? Porque recorren todas las ciudades para ganar un séquito, un prosélito, perdón, un seguidor para traerlo a su secta. Eso era lo que hacían los fariseos. Pero Jesús nos manda que nos acerquemos a las personas para que lleguen a Él, para que Él se encargue. Jesús nos manda que nos acerquemos a las personas y Él se encargará. Vuelvo a preguntar y voy terminando. ¿Cuántos pródigos hay a nuestro alrededor? ¿Cuántos? ¿Los viste? ¿Los veo? Una vez que los detectamos y los vimos, ¿qué estamos haciendo por ellos? La evangelización es llevar a Cristo al perdido. Y como dijo un pensador cristiano, evangelizar es decir, desde un mendigo, decirle a otro mendigo dónde encontró el pan. Es simplemente eso. Con tu testimonio, con tu vida, no hace falta grandes mensajes, no hace falta, perdón, que hablen 40 minutos, bueno, no voy tanto, pero es con tus palabras, con lo que sabes y con lo que Dios hizo en tu vida. La evangelización es eso. Y la historia termina con dos frases magistrales. La salvación ha llegado a esta casa. Lo dice en el versículo 8. La salvación ha llegado a esta casa. Ahora, ¿saben qué? Miren, buscaba esto y no pude encontrar mucho, pero siempre que se habla de casa, se habla en plural. ¿Se acuerdan cuando Pablo le predica al carcelero y después se termina convirtiendo y se bautiza toda su casa? Siempre que se habla de casa, se habla de los cercanos. ¿Saben de qué me habla esto? De que los cercanos o la familia de Zaqueo
pudo ver en él el cambio y eso los impactó. La salvación ha llegado a esta casa. Querido, tal vez la salvación pueda llegar a tu casa o a tu vida o a tus alrededores por tu cambio o el impacto que vean de Cristo de vos en tu vida. Pero hay que tener esa mirada. Y la otra frase impactante es la del versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Y digo también amén a esto. Porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Y eso éramos vos y yo. Y el Señor Jesús tuvo esa mirada comprometida. Termino. ¿Cuál es la conclusión para los cristianos y a las personas que nos visitan? Bueno, es el mismo llamado. 3 I rápidamente para los que nos visitan, pero también para los que son hijos de Dios. Para los cristianos es un llamado impostergable. Date prisa. Le dice a Zaqueo, date prisa. En primer lugar es un llamado impostergable. Hermanos, nos tenemos que dar cuenta que tenemos un llamado impostergable. Nos tenemos que dar prisa. Debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo. O mejor dicho, darle la prioridad correcta y darnos prisa para ir corriendo hacia las otras personas y predicarle de Cristo. Pero no solo es un llamado impostergable, es un llamado imperativo, le dice a Zaqueo, desciende. No se puede ser un discípulo del Señor arriba de un árbol, queridos. Y me lo dijo para mí, Hay que bajar, hay que descender, desciende, date prisa. Es un llamado impostergable, es un llamado imperativo. El que llama es el Señor. Pero en último lugar, es un llamado imprescindible. Es necesario. Y es necesario que los cristianos levantemos la voz. Y leía una frase, y esa frase es linda, que a veces hay que indagarla, que tu testimonio grite más fuerte que tus palabras, o predica, y si es necesario, abre tu boca. Está perfecta porque con nuestro testimonio tenemos que hablar. Pero creo que nadie se va a convertir con nuestro testimonio. En un momento hay que abrir nuestra boca y decirle lo que hizo Cristo en nuestra vida. Por eso es un llamado impostergable, imperativo e imprescindible. Es necesario. Pero estos 3 puntos que dimos para los que somos hijos de Dios, ya me detengo para aquellas personas que nos puedan visitar, o los que lo puedan escuchar el día de mañana, no sé, este mensaje. El mismo llamado para los cristianos, las 3 I, son para cada uno de ustedes. O para que nosotros un día abrimos los ojos y fuimos al Señor Jesús para que sea nuestro Salvador. Es un llamado impostergable. ¿Por qué? Porque hay que darse prisa. ¿Sabéis por qué? Porque hace 2 o 3 semanas estaba hablando con Oscar a ver qué hacemos en el futuro. Y un día para el otro, se fue. Te puedo contar miles de historias de esas. Es un llamado impostergable, date prisa. Si te das cuenta lo que el Señor Jesús hizo por vos, que vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido, y a los pecadores, y te das cuenta que sos pecador, date prisa. Anda corriendo a los brazos del Señor. Que como dijimos, Él mira más allá, Él no se deja llevar por tus rótulos, por lo que vos hiciste, y te va a abrazar y te va a decir, vení acá, hijo. Y Él quiere darte dignidad. ¿Sabéis cuál es la mayor dignidad? El título de ser hechos hijos de Dios. Pero es un llamado imperativo. ¿Por qué? Porque te lo dice el Señor. Porque si lo demorás, Él te dice, desciende. No sé de dónde tenés que descender. Sí, para llegar a Dios, ¿sabés cuál es el descenso primero que tenemos que hacer? De nuestro orgullo. Y bajarnos de nuestra soberbia. Y darnos cuenta que somos pecadores. Y que por nuestros propios medios no nos podemos salvar. Es un llamado impostergable. No lo postergues. Es un llamado imperativo, lo dice el Señor, desciende, y es imprescindible, es necesario. ¿Por qué es necesario? Para que vos puedas ser hechos hijos de Dios. No lo pueden hacer los líderes por vos, es necesario que lo hagas vos. Termino con esta historia. Había un pintor callejero, que decide empezar a pintar en la calle. Se dio cuenta que tenía talento, que podía retratar, y un día va a una de esas peatonales donde transitan mucha gente y pone su tallercito ahí. Pero se encuentra con un problema, que para que la gente se detenga y lo vea que ahí había un pintor, tenía que ver los retratos de las personas, o por lo menos ver que él estaba pintando a alguien. Entonces lo primero que hace cuando llega y se da cuenta de que nadie se detenía a verlo es llamar a un mendigo que estaba ahí y le dice, ¿te querés que te retrate? Bueno, dale. Entonces esta persona que dormía en la calle, que venía de esta situación, te imaginás cómo estaba.
cómo era su rostro. Este pintor lo empieza a retratar y hace un cuadro, y después de un rato que se empieza a frenar gente, cuando el pintor muestra el cuadro y le muestra al mendigo, a la persona que estaba en la calle el cuadro, le muestra un retrato de una persona hermosa. No porque el mendigo no lo sea, sino con otro parecer, con otro semblante, con una cara robusta, con una alegría, con una sonrisa, con otra postura, de lo que reflejaría esa frase que leímos, volviendo en sí, le dice eso. Ahora este mendigo le dice, pero ese no soy yo, ¿por qué me retrataste así? Y el pintor le dice, no solo que ese no sos vos, sino que ese sos vos y sos esa persona que podés llegar a ser. Esa persona en la que vos podés llegar a ser. Y eso es lo que me encanta del Señor Jesús, que no solo miró nuestra condición de pecadores, sino que miró lo que nosotros podemos llegar a ser. Para los que nos visitan, acudí al Señor. Y para los que somos hijos de Dios, a tener esa mirada y ver en las personas lo que las personas pueden llegar a ser. Hermanos, que Dios los bendiga y que tengamos una mirada comprometida y de mirar más allá. Los quiero mucho.